todos, bienvenidos a otro video de MediHealth University. Yo soy Heidi y el día de hoy vamos a hablar sobre factores que modifican la transferencia de fármacos. Advertencia: este video se realiza únicamente con fines educativos. Es realizado por estudiantes de medicina que no tienen autorización médica legal o jurídica para recomendar o indicar algún tipo de acción médica. La información brindada en este video no sustituye a la visita al médico y no pretende promover la automedicación. Comenzando con el video, los mecanismos por los que los fármacos cruzan las membranas y las propiedades físico-químicas de las moléculas influyen en los mecanismos de transferencia y van a ser cruciales para que nosotros podamos comprender la disposición de los fármacos en el cuerpo humano. Las características de un compuesto que predicen su desplazamiento y disponibilidad en los sitios de acción los podemos clasificar en físico-químicos del fármaco, como el peso molecular, el grado de ionización, la constante de disociación, la hidrosolubilidad y la liposolubilidad, y las características anatomofisiológicas del medio de transferencia, donde tenemos al pH, la irrigación y la superficie. Comenzando con el peso molecular, esta se define como la masa de una molécula de cualquier sustancia pura, cuyo valor es el de la suma de los átomos que la componen. Y el peso molecular pues varía muchísimo dependiendo de la molécula. Por ejemplo, los iones de litio tienen un peso molecular de 7 y hay otros que tienen un peso molecular muy grande, como el alteplasa, que es una proteína que tiene como unos 59.000, 60.000. Ahora, aquí existe un rango de peso molecular ideal para un fármaco que va entre los 100 y los 1000. Como verán, es bastante estrecho, y el límite superior en el peso molecular, que es de 1000, va a estar determinado por el requerimiento de que la mayoría de los fármacos deben poder moverse dentro del cuerpo, es decir, desde el sitio de administración hasta el sitio de acción y luego al sitio de eliminación. Para los fármacos que son mucho más grandes que 1000, no se difunden con facilidad entre los compartimentos del cuerpo. Por lo tanto, los fármacos que son tan grandes, como las proteínas, por ejemplo, necesitan a menudo administrarse directamente en el compartimento donde tienen su efecto. Esto pasa sobre todo con los anticuerpos. Y aquí podría retomar otra vez el ejemplo de la alteplasa. Y esta es una enzima que tiene un peso molecular de 59.000 aproximadamente, y ella tiene la capacidad de disolver coágulos. Entonces la administramos directamente en el compartimento vascular porque es muy grande, por infusión intravenosa o intraarterial, dependiendo de nueva cuenta de dónde necesitamos que actúe. Y el rango o límite inferior, que es de 100, está determinado por los requisitos de especificidad de acción para tener un buen ajuste a un solo tipo de receptor. Una molécula de fármaco debe ser única en su forma, en su carga y en otras propiedades para evitar su unión a otros receptores. Y entre esas propiedades está todo el peso molecular. Para lograr que la molécula sea tan selectiva, debería tener, en la mayoría de los casos, al menos 100 en el peso molecular. Y aquí, en resumen, pues las moléculas de bajo peso molecular difunden más rápidamente que las de mayor tamaño. Las de mayor tamaño, pues como les va a costar más, de una las colocamos en donde necesitamos que actúen. Ahora, el grado de ionización, que depende de 3 factores: la naturaleza ácida o básica de la molécula, el pK, que se define como logaritmo negativo de su constante de disociación, y el pH del medio. Por eso entra más en características anatomofisiológicas del medio de transferencia. Y aquí retomamos 2 conceptos importantes: ácido y base. Ácido, que es aquel que se disocia en su forma ionizada y libera además protones según la ecuación. Y aquí está. Y la base, que se disocia en su forma ionizada y genera además iones hidroxilo según la ecuación. Y aquí tenemos, ¿no?, iones hidroxilo. Y aquí traigo un esquema para ejemplificar un poco mejor, pero primero debemos saber que la mayoría de los fármacos son o ácidos o bases débiles, lo que significa que en una solución acuosa se ionizan parcialmente y los vamos a encontrar tanto en su forma ionizada o no ionizada, a diferencia de los ácidos y bases fuertes, que sí se encuentran completamente ionizados. Entonces, nada más recuerden que el ácido
o base débil va a ser un cóctel ahí de moléculas, unas que sí están ionizadas y otras que no. Una vez entendido esto, aquí los ácidos débiles, que los abrevian con HA, tienden a ceder protones para formar aniones, mientras que las bases débiles aceptan el protón para formar cationes. Ahora, entendiendo esto como el proceso de ionización de ácidos y bases débiles, podemos decir que con los ácidos débiles, la forma que no está protonada, o sea, esta, está ionizada, mientras que con las bases débiles, la forma que sí tiene el protón es la que está ionizada. De todas maneras, lo voy a poner en otro color para que se entienda. Entonces, esta y esta en rosa no están ionizadas. Mientras que esta, que la voy a colocar en verde, el cation, digo el anión y el cation, sí están ionizadas. Y con esto, lo que debemos entender es que solo las formas que están no ionizadas, la de rosa, de un fármaco pueden atravesar fácilmente las membranas celulares. Voy a borrar todo esto para continuar con la siguiente diapositiva. Y es que, entonces, la ionización y el pK nos dicen que solo la fracción de fármaco que no está ionizado, que es más liposoluble, es capaz de difundir pasivamente a través de la membrana. La liposolubilidad, esto lo que quiere decir es que los lípidos son el componente fundamental de la membrana. Entonces, cuando un fármaco es liposoluble, puede difundir a través de la membrana porque va a estar en su ambiente, pues con sus mismos compas, por así decirlo. Y a mayor liposolubilidad, pues tendrá mejor difusión a través de la membrana y viceversa. En cambio, un fármaco que sea hidrosoluble, pues va a necesitar de diferentes mecanismos como transportadores o poros para poder pasar. Comentando ahora las características anatomofisiológicas del medio de transferencia, tenemos el pH y va un poco de la mano con lo del pK y lo del grado de ionización. Y en esto podemos comentar que un ácido débil que llega a un medio que es ácido se va a ionizar en menor proporción, pero va a ocurrir lo contrario si llega a un medio alcalino. Entonces lo ideal es que un ácido débil llegue a un medio alcalino para que se ionice mejor. Y en las bases débiles pasa algo similar. Cuando llegan a un medio alcalino se ionizarán poco, mientras que si se encuentran en un medio ácido se van a ionizar en mayor proporción. Entonces, fármaco que sea una base débil necesita un medio ácido para poder ionizarse. Y lo que nos interesa de aquí es que no esté ionizado, justamente. Luego tenemos la irrigación y básicamente pues la absorción va a ser proporcional a la circulación al sitio absorbente. Y un aumento en el flujo de la sangre acelera la absorción del fármaco y una disminución del flujo de sangre pues lo va a disminuir. Y el área de superficie. Los fármacos se van a absorber con más rapidez en áreas que son más grandes, como la mucosa intestinal y el epitelio alveolar. Es decir, que a mayor superficie, más rápida será la absorción y esta será más lenta si la superficie es menor. Y para ya cerrar o finalizar este video, debemos entender que para que un fármaco pueda atravesar las barreras biológicas sin problema, es necesario que cumplan estos 4 requisitos: que tengan bajo peso molecular, que posean una determinada constante de disociación, es decir, que cuando la molécula se separa en componentes más pequeños, dependiendo de la acidez o la alcalinidad del compuesto, también va a depender del medio, y que sean liposolubles para que no haya repulsión con las cadenas de hidrocarbonos de los fosfolípidos, y por último, que tengan una concentración adecuada y no encontrarse en un estado ionizado, puesto que los compuestos ionizados van a ser polares
y por ello les va a ser imposible atravesar la membrana, es decir, que van a tener carga. Y aún así, si se encuentran ionizados o son polares, pues, pero de tamaño más pequeño, pueden pasar por difusión pasiva. Es decir, que pueden no atravesar la membrana, pero pueden entrar por poros, porque los poros en su interior van a ser polares. Y aquí están las referencias. La verdad es que personalmente a mí me gusta el Velázquez para estos temas de farmacocinética. Se los recomiendo mucho porque ahí viene mucho más extenso y mejor explicado. Si les gustó el video, dejen su like y recuerden suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Don't sway to your left.